Hola de nuevo, pequeñas guaguitas. En este canal ya hemos hablado de científicos importantes, de genios legendarios, y luego está ese pequeño grupito de personas que parecen haber recibido una cantidad injusta de talento. Hoy hablaremos de uno de ellos, un hombre que digivolucionó la química, ayudó a fundar la biología molecular, ganó 2 premios Nobel y aún así se la pasaba discutiendo con medio mundo de la ciencia durante varias décadas. Un hombre tan brillante que incluso otros genios pensaban, sí, 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 ya entendimos que eres inteligente. Y esa persona era Linus Pauling. Y si alguna vez estudiaste electronegatividad, hibridación, resonancia o enlaces químicos, él fue el responsable de tu sufrimiento académico. ¡Es el señor oficial! Como siempre, comencemos desde el inicio de la historia. El niño que leía más de lo recomendable. Linus Carl Pauling nació en 1901 en Portland, la ciudad más grande de Oregón, en Estados Unidos, y desde pequeño era un lector loco, compulsivo. Devoraba cualquier libro que encontraba a su paso. Su padre notó esa inteligencia y trató de fomentarla. Lamentablemente, murió cuando Linus aún era una guaguita y la familia enfrentó dificultades económicas, pero Pauling continuó estudiando y desarrolló una gran obsesión que definiría toda su vida: entender cómo estaba construido el mundo. Y aquí viene su momento químico. Cuando era adolescente, un amigo le mostró algunos experimentos químicos, y eso fue más que suficiente para que la química lo atrapara para siempre. Porque mientras otros niños ven fuegos artificiales y dicen, está bonito, Pauling veía reacciones químicas y pensaba, necesito dedicar mi vida a esto. Y fue así como llegaron los años universitarios. Pauling ingresó a la Oregon State University, donde estudió ingeniería química. Y aquí empezó algo que se repetiría constantemente en su vida: destacar demasiado. Mientras otros estudiantes sufrían por aprobar, más o menos como yo en estos momentos, Pauling ya estaba desarrollando problemas científicos que nadie sabía resolver. Y uno de esos problemas era el gran misterio: ¿por qué se unen los átomos? A comienzos del siglo XX, los científicos sabían que los átomos formaban moléculas. Gracias a gente como Gilbert N. Lewis y Niels Bohr, ya existían ideas importantes sobre los electrones. ¿Esto no lo habías explicado en el video anterior? Sí, en el video de Lewis dije que gracias a él ya se había descubierto el por qué se unen los átomos. Pero claro, Lewis lo hizo, digamos que de manera teórica. Y ya conoces a los científicos, no estarán satisfechos hasta ver números y ecuaciones horribles que lo demuestren. Y ahí entró Pauling, el hombre que unió la química y la mecánica cuántica. Pauling fue uno de los primeros científicos en aplicar la mecánica cuántica a la química, y esto fue sublime, porque la química dejó de ser simplemente estos átomos se unen porque sí, y pasó a ser estos átomos se unen porque las ecuaciones cuánticas dicen que es energéticamente favorable. Y es así como la química dejó de ser solamente intuitiva y le metieron matemáticas. Pero sigamos hablando sobre el enlace químico. En 1939 publicó uno de los libros más chingones de la historia, The Nature of the Chemical Bond. Este libro se convirtió en la Biblia de generaciones enteras de químicos y también en una fuente de estrés para los estudiantes. Pero sigamos ahora con la electronegatividad. Aquí llegamos a una de sus contribuciones más famosas, la electronegatividad. Pauling desarrolló una escala para medir cuánto atrae electrones cada elemento, la famosa escala de Pauling o escala de electronegatividad de Pauling, como quieras llamarlo. Gracias a ella podemos entender a los enlaces covalentes, los enlaces polares y la reactividad química. ¿Y por qué el flúor parece intentar robar electrones como si le debiera dinero a alguien? Ahora, otro concepto que traumatiza a estudiantes: la hibridación. Pauling desarrolló esta idea para explicar geometrías moleculares. ¿Y qué son geometrías moleculares? Son las formas tridimensionales que puede tener una molécula, y estas son explicadas por la hibridación de orbitales.
¿Qué es una hibridación? Excelente pregunta. Los átomos cuentan con orbitales que son las zonas en donde se pasean los electrones. Estos orbitales tienen diferentes formas y como puedes ver en la imagen, cada orbital cuenta con su propio nombre. Ahora, eso es solamente en los átomos. En las moléculas cambia la cosa, ya que una molécula es la unión de dos o más átomos. Entonces, cuando los átomos se juntan para formar una molécula, sus orbitales se fusionan, crean algo nuevo. Y eso es la hibridación, pequeña guaguita. Por ejemplo, tenemos las famosas hibridaciones sp, sp2 y sp3. Si llegas a estudiar química, estos símbolos serán el pan de cada día. Aparecerán en tus exámenes y te harán reconsiderar estudiar otra carrera. Pero continuemos, no te duermas, que ahora te explicaré sobre... La resonancia. Pauling también desarrolló el concepto de resonancia o resonancia química. ¿Resonancia? ¿Todo quieres que te explique, no mierda? Bueno. Recordemos el video pasado, el de Lewis. Ahí aprendimos que los electrones en las moléculas se podían describir por la estructura de Lewis. Pero esto no sucede con todas las moléculas, ya que pueden existir dos o hasta más distintas estructuras de Lewis para una misma molécula. Y esto ocurre ya que los electrones son como niños en una tienda. No se pueden quedar quietos y se pasean por toda la molécula. A eso le llamamos resonancia. Ahora te doy ejemplos de algunos casos como el benceno, el carbonato, el nitrato y muchas otras. Es por esto que los estudiantes de química vivieron con traumas durante años. Pero ya, hablamos mucho de química. Demos un pequeño descanso con Pauling y la biología. Aquí es donde la historia se vuelve más impresionante. Pauling comenzó a estudiar proteínas y descubrió algo extraordinario. ¡Oh, my God! ¡Wow! La alfa hélice. Sí conoces esta estructura, ¿cierto? Es muy conocida. Es una de las formas fundamentales que adoptan las proteínas. Esto ayudó a fundar la biología molecular que hoy conocemos. Porque las proteínas son esenciales para la vida. Nada importante, ¿cierto? Solo para toda la biología. Además, estuvo cerca de descubrir el ADN. Y aquí viene uno de los mayores casi de la historia. Pauling estuvo muy cerca de descubrir la estructura correcta del ADN, pero cometió un error, un pequeñísimo error, porque como sabes, el ADN tiene 2 hélices y Pauling propuso 3 hélices. Y mientras él se equivocaba, James Watson y Francis Crick encontraron la famosa doble hélice. Imagínate estar a centímetros de uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Eso tuvo que doler. Pero aún así, ganó 2 premios Nobel. Esta es la parte absurda de su historia. Pauling ganó el Premio Nobel de Química de 1954 por sus investigaciones sobre la naturaleza de los enlaces químicos. Y luego ganó el Premio Nobel de la Paz de 1962 por su activismo contra las pruebas nucleares. No ganó 2 Nobel científicos como muchos creen. Ganó uno científico y otro de paz. Algo muy raro. Pero ahora hablemos sobre la lucha contra las armas nucleares. Después de la Segunda Guerra Mundial, Pauling comenzó a preocuparse por los efectos de la radiación. Criticó públicamente las pruebas nucleares atmosféricas, firmó peticiones, dio conferencias y presionó a los gobiernos, lo que le ganó muchos enemigos. Porque, claro, cuestionar a los militares durante la Guerra Fría era complicarte la vida. Y lo hizo porque así era él. Genio y terco. Pauling tenía fama de ser muy seguro de sí mismo, y leyendo un poco su biografía, pues tenían razón, pero también cometía errores, como cualquier científico. El problema es que cuando eres tan famoso, tus errores también se vuelven famosos, como la controversia de la vitamina C. Y aquí llegamos a la parte más polémica. En sus últimos años, promovió el consumo de grandes cantidades de vitamina C. Afirmaba que podía ayudar contra múltiples enfermedades. Además, algunas de sus ideas siguen siendo debatidas. Otras no fueron respaldadas por evidencia sólida y esto finalmente dividió a la comunidad científica. Y ahora, curiosidades. Para alargar el video, como ya es costumbre. 1. Más de 1200 publicaciones. ¿Qué? ¿Cómo? Qué enfermo estaba ese tipo. Escribía artículos más rápido de lo que yo veo reels de Instagram. 2. 2 Nobel. Sin compartir.
Es una de las pocas personas que recibió 2 premios Nobel no compartidos, y actualmente que alguien repita la hazaña es muy complicado. 3. Influyó en casi toda la química moderna. Electronegatividad, hibridación, resonancia, enlaces químicos, proteínas, la lista es interminable. Y este fue el legado de Linus Pauling. Sin Pauling sería muchísimo más difícil entender la estructura molecular, los enlaces químicos, la bioquímica, la biología molecular y la ciencia de materiales. Es por eso que gran parte de la química moderna lleva su huella. Así que ya sabes, la próxima vez que dibujes una molécula o calcules una diferencia de electronegatividad o maldigas una pregunta sobre hibridación, recuerda a Linus Pauling, el hombre que ayudó a explicar cómo los átomos se unen, cómo se organizan las proteínas y cómo funciona gran parte del mundo microscópico. Un genio tan brillante que logró ganar 2 premios Nobel. Y tan humano que también cometió errores. Porque así funciona la ciencia. No se trata de tener siempre razón. Se trata de acercarse cada vez más a la verdad. Si te gustó este video, suscríbete, dale like, tócame la campanita, comparte y recuerda, los átomos no saben química. Solo siguen las leyes de la naturaleza. Los que sufrimos intentando entenderlas somos nosotros. Nos vemos en el próximo video. Chau.